Muy buenas noches a todos. Hay unas personas que están afuera, yo las invito para que entren. ¿No quieren? No quieren. Bueno. Muchachos, buenas noches nuevamente. No sé si nosotros ya nos habíamos visto por ahí, o de pronto me han visto por ahí en la casa. Mi nombre es María Alejandra Rondón, soy misionera de Lazos ya hace algunos añitos. Y hoy vengo a compartir con ustedes no solamente lo que vamos a aprender en este día, en esta lección, sino también compartirles la experiencia de ser consagrada a Jesús por María, de tener también la gracia de difundir esta consagración a través de este apostolado tan bonito. Sé que muchos de ustedes son ya consagrados, son misioneros, están renovando su consagración, algunos otros no, pero yo les quiero hacer una invitación especial y para eso vamos a hacer una corta oración. Ya venimos de rezar el Santo Rosario, pero vamos a orar nuevamente y vamos a cerrar los ojitos. Yo invito también a todos los que nos están viendo en esta transmisión, los que están haciendo su proceso de manera virtual, para que cerremos un momentico los ojos. Y para que en este instante pensemos en la Santísima Virgen María. Pero no pensemos en ella como en una figura lejana. Veámosla como una mamá que está acá en medio de nosotros. Madre Santísima, queremos invitarte esta noche que seas tú la protagonista de este encuentro. Te damos gracias infinitas por haberte fijado en cada uno de nosotros. Invitándote, queremos hacer esta corta oración, clamando en este lugar, en nuestros corazones, en nuestra vida, la presencia santa de la Trinidad, de Dios, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a extender las manitos. Vamos a pedir nuevamente la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Estando ya con la Virgen, como en ese cenáculo de Pentecostés, vamos a decirle a ella que nos ayude a traer sobre nosotros todo ese poder y ese amor del Espíritu Santo. Digamos juntos: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Gracias, Señor, te alabamos y bendecimos por este llamado que nos has hecho a consagrarnos al Inmaculado Corazón de tu esposa. Hoy te suplicamos la gracia de comprender todo lo que vamos a aprender. Abre nuestro corazón, Señor. No permitas que el enemigo se robe las gracias que quieren ser derramadas esta noche. Te suplicamos, Madre Santísima, que nos cubras con tu manto, que cualquier acechanza de nuestro enemigo, el demonio, quede completamente anulada ante tu mirada purísima. Te rogamos hoy de manera muy especial, Madre Santa, la virtud de la confianza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Voy a poner eso por acá. ¿Y después de Dios? Bueno, ¿sí me escuchan todos? ¿O necesitan que use el micrófono? O así. Hola, hola. Se escucha de pronto mejor, envuelve más el sonido. Y yo no grito tanto, sí, es mejor así. Muchachos, hoy vamos a ver la lección número 10. ¿Y eso qué significa? ¿En qué bloque estamos? Primer bloque, que es el bloque de conocimiento del mundo. ¿Y qué significa? Yo sé que Juli les ha explicado esto varias veces y las personas que se han parado acá. ¿Qué significa? ¿Para qué nos sirve ese conocimiento del mundo? No estamos conociendo por conocerlo, solo por saber qué es.
para vaciarnos. Esa es una palabra clave. Estamos, seguramente, muchos de ustedes, yo, todavía muy llenos de mundo, de ese mundo mundano del que nos hablaban en la primera lección. Entonces hemos recorrido un camino y ya estamos a punto de terminar esta etapa de vaciamiento del espíritu del mundo. Y yo los invito para que ustedes, mientras están ahí sentaditos, ustedes allá en sus casas, ustedes vayan pensando si realmente están vaciándose del espíritu del mundo. Incluso yo también debo hacerme ese cuestionamiento, porque yo estoy viviendo también con ustedes este proceso. ¿Todavía queda algo de mundo en mí? Seguramente, por estar en medio del mundo, hay muchas cosas como que se pegan y como que nos atraen aún, porque somos muy débiles. Pero qué importante es, primero, reconocer esa debilidad y segundo, saber que tenemos la gracia de Dios, que tenemos a disposición todos los auxilios que nos da la iglesia para seguir luchando contra ese que es uno de nuestros enemigos, ¿verdad? Tenemos como enemigos el demonio, el mundo y la carne. Vamos a seguir luchando contra ese enemigo. Y parte de este proceso, en este primer bloque que nos vamos a vaciar del mundo, mientras nos acercamos a ese último bloque que es el conocimiento de Jesucristo, que es el objetivo de esta consagración, mientras vamos en ese proceso, ustedes y yo debemos ir desmantelando ciertas mentiras. Entonces hemos visto unas lecciones donde nos hablaban de nuestro propio ego, que era esa de soberbio yo, ¿cierto que sí? Que si son buenas las riquezas, ¿son buenas o no? ¿Sí? El Señor pone a nuestra disposición algunos bienes materiales y espirituales, pero para usarlos para su gloria y para el bien de nuestros hermanos, que nos sirvan de salvación. Y entonces hemos aprendido sobre el placer, la virtud de la pureza. Hemos aprendido muchas cosas. Apologética, la defensa de la fe, conocer por qué creemos lo que nosotros creemos, ¿cierto? Ya no es solo lo que me enseñaron, sino que yo ahora defiendo mi fe porque tengo fundamento. Y eso es maravilloso. Pero tenemos que seguir quitándonos ese espíritu mundano que seguramente está por ahí rondándonos, y por eso hoy vamos a desmantelar una gran mentira, y justamente así se llama esta lección: la gran mentira de la nueva era. La gran mentira de la nueva era. Les voy a contar una historia. Resulta, bueno, no sé si ustedes habrán escuchado hablar de las revelaciones privadas. ¿Alguien ha escuchado? Levántenme la manito. Seguramente muchos sí, muchos otros no. Bueno, en algunas ocasiones, algunas personas escogidas y por pura voluntad y misericordia de Dios en su sabiduría, Él ha elegido algunas personas para revelársela de una manera, ¿cierto? Entonces, para nosotros las revelaciones privadas más conocidas son las apariciones. Hablamos mucho de las apariciones marianas. Nosotros hemos escuchado que la Santísima Virgen María se ha aparecido varias veces en la historia de la humanidad. Muy bien. Hay una revelación privada. Esto es algo que el Señor le revela a una mujer que se llama María Valtorta. ¿Han escuchado hablar de ella? Para que la tengan en cuenta, leerla es supremamente interesante. En oración, en meditación, con muchísimo cuidado, obviamente bajo la autoridad de la Iglesia, pero revela unos detalles que permiten meditar de una manera muy intensa los misterios de la vida de nuestro Señor. Yo hablo mucho, no hago larga la introducción. ¿Qué le revela el Señor a María Valtorta? Él le dice que en unos breves instantes que no se pueden medir en el tiempo, justo antes de que ustedes y yo seamos enviados a la vida, es decir, justo antes del momento de la concepción, que el Señor da ese soplo, y en ese óvulo y el espermatozoide que se unen y forman un cigoto, antes de que el alma sea infundida en ese nuevo ser humano, el Señor le permite al alma ver su rostro por unos breves instantes. Yo no puedo decir ni segundos, ni microsegundos, ni algo así, porque no, es muy impreciso, pero le deja ver su rostro. ¿Saben para qué? Si ustedes quieren que alguien se antoje de algo y que lo desee, ¿qué hacen? Se lo muestran y se lo esconden. ¿Cierto que sí? De alguna manera eso pasa con el Señor y con nosotros. El Señor en el principio, justo antes de que se diera ese soplo de vida y que fuéramos engendrados en el vientre de nuestras mamás, nos mostró su rostro para que lleváramos el sello del deseo de Dios,
Ustedes están aquí, ustedes en sus casas, los que vayan a ver después este video, el mundo entero desea a Dios, aun cuando no lo sepa. Muchos se dicen ateos, agnósticos, en fin. Todos deseamos a Dios, todos tenemos un anhelo de Dios desde el principio, eso es como nuestro sello de fábrica. Llegamos a esta vida, que es un desierto, llegamos con sed, a recorrer, a caminar, a buscar ese oasis, esa fuente de agua viva, que es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué parto de ahí? Porque a partir de esa realidad de que ustedes y yo somos seres profundamente religiosos y espirituales, es que la mentira de la nueva era empieza a desarrollarse y a tomar fuerza, porque como somos tan espirituales y nos atrae tanto este tema de la trascendencia y de la eternidad y de saber que no vinimos solamente para este mundo, como eso nos atrae tanto, el demonio muchas ocasiones dice, bueno, a este tal vez no le puedo robar la fe en que hay algo más. Entonces, como no le puedo robar su fe, lo que voy a hacer es desviarla. ¿Cuántas veces vemos que se desvía ese afán de religiosidad de la gente? Hay ejemplos que se cuentan por miles, incluso en nuestras familias, o díganme si no lo hemos visto. Es más, seguramente por ignorancia, por torpeza, porque creo yo que no es por maldad, hemos nosotros mismos caído en eso. Díganme si no. Yo sé. Podría decirles en este momento, y les hago una pregunta, ¿ustedes saben cuál es su signo zodiacal? Con toda sinceridad, lo sabemos, ¿verdad? Yo también lo sé. ¿Por qué? Porque en algún momento, por curiosidad, o porque el mundo nos metió muchas cosas en la cabeza por ese bombardeo que hay de desinformación, pues nosotros entendimos que estamos regidos por no sé qué fuerzas y no sé qué cosas. Se nos metió la idea en la cabeza. Nos tenemos que limpiar de esas cosas, tenemos que limpiarnos y hacer que se limpie completamente nuestras vidas y ese vaciamiento del mundo, del espíritu del mundo y hoy específicamente el espíritu de la nueva era es para que el Señor entre a renovar. Si nosotros estamos llenos de mundo y de nueva era y de pecado, pues el Señor no va a tener un lugar para actuar y para habitar en nosotros. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Ustedes han visto estos animalitos que creo que son como polillitas, que son como una especie de bichitos que se pegan de los bombillos. En el mejor de los casos se pegan en los bombillos, pero en el campo si hay una hoguera, ¿qué hacen? Se van directo para la hoguera y ¿qué pasa? Se queman. Ustedes saben por qué estos bichitos hacen eso. Resulta que, bueno, estos son animalitos nocturnos, uno pues normalmente no los va a ver de día. Estos animalitos tienen como mecanismo de ubicación la luz de la luna. Ellos se guían por la luz de la luna. Entonces, cuando estos bichitos están como en el campo, donde es el campo abierto, donde solo está la luna y las estrellas y no hay otras luces, pues maravilloso porque vuelan bien en la dirección correcta, digamos. Pero un bichito de estos en una ciudad por la noche, imagínense, eso está lleno de luces artificiales. Y si hay fuego, pues peor, porque se queman. Nosotros de alguna manera nos parecemos a estos bichitos, a estas polillas. Esa luz de luna que debería guiarnos siempre es la luz de Dios, la luz de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros nos confundimos, nos distraemos y terminamos por allá quemados y sin alas, como los bichos. Porque nos deslumbran otras luces. Eso pasa todo el tiempo. Pasa cuando uno está en el mundo perdido en el pecado, pero pasa también cuando uno ha caminado en Dios y va en un proceso de conversión. Entonces, qué bueno que ustedes y yo, a partir de todo lo que hemos aprendido en este bloque y también de lo que vamos a ver hoy, estemos en un estado de alerta permanente, no de miedo. Pero el Señor nos llama a vigilar y a orar, a ser vigilantes, a estar despiertos. Si nos dormimos, perdimos. Entonces, una de las enseñanzas de esta noche, ya para que entremos en materia, debemos estar alerta y pedir todo el tiempo al Espíritu Santo la gracia de hacer un correcto discernimiento de todo lo que nos muestran, porque es que estamos bombardeados por mentiras y por errores. ¿Quién como Dios?
Y después de Dios. Listo, muchachos, ahora sí, ¿qué es eso de la nueva era? ¿Qué es eso? Uno consulta y hay un documento de la iglesia que lo escribió un ente de la iglesia que se llama el Consejo Pontificio de la Cultura, así se llama. Y habla completamente de la nueva era. Lo pueden consultar, es muy corto, la verdad, y es muy interesante. Nos dice que la nueva era es algo así como un movimiento espiritual que agrupa varios tipos de espiritualidades, de religiosidades y de prácticas. Esa definición está muy chévere, pero a mí me encanta la definición que nosotros siempre pues, hemos aprendido, que se nos ha enseñado a través de esta consagración en Lazos de Amor Mariano. Y es un ejemplo muy gráfico. Nos enseñan, la nueva era es un supermercado espiritual. Un supermercado espiritual. Esta definición parece como para explicarle a un niño, pero como nosotros somos niños, entonces lo vamos a entender así. ¿Qué hace uno en el supermercado? Uno va caminando con su carrito de mercado, va revisando las vitrinas y va agarrando lo que le gusta, lo que necesita, eso que se ve muy bueno, que de pronto me sirve, eso de lo que me antojé de esto y voy a agarrarlo, lo que está más barato lo cojo también, o lo que sea más caro porque me gusta comprar cosas caras, lo que sea de buena marca lo agarro y voy de una vitrina a otra y voy revisando, voy escogiendo. Así es más o menos el espíritu de la nueva era. Hagan de cuenta que yo voy con mi alma, que es mi carrito de mercado, y yo siento que a mí el Santo Rosario me produce una paz impresionante cuando lo rezo. Esto es maravilloso, agarro para mí el Santo Rosario. Pero a veces como que estoy estresada y yo no quiero repetir Ave Marías, me parece como más chévere repetir mantras. Entonces, muy bueno que rezo el rosario de vez en cuando, pero pues tampoco estaría mal practicar yoga, ¿cierto? Y entonces también el yoga, ay no, y me encontré una amiga, y tengo una amiga que esta mujer que es súper así mística, a ella le encanta el tarot y las cartas, ¿qué tiene de malo que me diga cualquier cosita? Pues como para saber yo qué tengo que hacer. Y así voy en mi supermercado espiritual agarrando de un lado y del otro, ya verdad es llenarme de basura. Muchachos, si uno tiene mucha sed, así le den agua sucia, con tal de que tenga un sabor rico, se la toma, pues, si no está en una situación extrema de sed. Hagan de cuenta que las almas, las suyas, la mía, las de todos los seres humanos, están llenas de sed. Eso fue lo que les dije al principio, vinimos a este mundo con sed. Pero cuando uno no sabe de qué tiene sed, se toma lo que sea, ¿cierto que sí? Bueno, qué bueno que hoy esta sea también la enseñanza. La sed que tenemos es de Dios. Y si yo tengo sed de Dios, nada ni nadie más que Dios pueden saciar esa sed. Importantísima esa enseñanza, no solo para la nueva era, sino para todo. No busquemos por otro lado lo que solo vamos a encontrar en Dios. No le reclamemos al mundo, ni a las personas, ni al estudio, ni al trabajo, ni a mi familia, ni a nadie lo que solo Dios me puede dar. ¿Listo? ¿Quién como Dios? Nadie. ¿Y después de Dios? Entonces este movimiento de la nueva era tiene unas características. La primera es que no tiene un fundador reconocido. Volvamos al supermercado. Yo voy a agarrar champú y voy a agarrar un champú de acá y voy a coger el acondicionador de esta otra vitrina y de pronto me voy con una libra de arroz para la otra vitrina. Pues no todos los fabricó la misma persona, ni la hizo de la misma manera. O sea, como es una mezcla de cosas y de espiritualidades y de cosas hasta raras que uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Pues no tiene un fundador reconocido. Estas características que les voy a dar, nosotros las podemos ir contrastando con la fe católica. ¿Quién es el fundador de la Iglesia Católica? ¿Lo vieron en la clase de apologética? ¿Quién es? No, de la Iglesia Católica, es nuestro Señor Jesucristo. En cambio, la nueva era no tiene un fundador reconocido. ¿Listo? Tampoco tiene un libro sagrado. ¿Cuál es nuestro libro sagrado? Y en el caso de las grandes religiones, ¿cuál es el libro sagrado del Islam? El Corán. Y de los judíos, la Torá. ¿Cierto? En cambio acá no hay un libro sagrado, porque es que yo puedo coger lo que sea de donde sea, vuelvo y digo, esto es una mezcla de cosas que no tiene ningún sentido. Otra, no tiene una estructura jerárquica.
Nuestra estructura jerárquica en la iglesia, la cabeza de la iglesia, ¿quién es? El Papa. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, pero como vicario o representante de Cristo en la tierra tenemos al Papa, que en este momento es el Papa Francisco. Y entonces ustedes ya saben que hay una sucesión ininterrumpida de 266 papas, que Francisco es el 266, y entonces lo reconocemos como cabeza. Aquí no hay una cabeza definida, porque cualquiera puede salir a decir cualquier cosa y yo le puedo creer. No son tantas cosas mezcladas. Listo, siguiente característica, no tiene dogmas. ¿Nuestra fe tiene dogmas? Tiene dogmas. En eso se basa nuestra fe. La critican mucho por eso. Dice que como nosotros creemos algo de una manera, es dogmatismo. Y bueno, qué maravilloso saber que nosotros tenemos una verdad que ha sido revelada y en la que podemos confiar. Nosotros creemos ciegamente, por ejemplo, que existe el infierno y el demonio, pero también que Nuestra Señora fue asunta al cielo, y creemos en su virginidad perpetua, por hablar de los dogmas marianos y todo lo que está en nuestro credo. ¿Qué pasa con la nueva era? Pues no tiene dogmas porque cada cual cree lo que se le da la gana, lo que quiera. Importante eso, porque cada cual acomoda la realidad como se le antoje. Y ya vamos a hablar un poquito de eso. Cuando hablamos de eso, hablamos del relativismo. Y no tiene un sistema religioso organizado. La Iglesia Católica está supremamente organizada. Bueno, yo la contrasto con la Iglesia Católica, ¿cierto? Hay otras religiones, pero pues no nos interesa tocar ese tema. Nosotros sabemos que estamos en la verdad, que el Señor nos ha elegido porque Él es la verdad. Pero díganme si no, o sea, empezando por la jerarquía, por los mandamientos. Si tú le preguntas a una persona por qué es católica, si la persona pues tiene bien fundamentada su fe, te puede responder, aun cuando no tenga demasiados conocimientos. Pero si vive su fe, te puede responder, y es más, tú puedes reconocer al católico por ciertas prácticas exteriores e interiores, por un testimonio de vida. Aquí, en la nueva era, no se le exige a nadie un testimonio de vida, pues más allá de cosas superficiales. Como dicen a veces, esto es muy de la nueva era, la verdadera religión es ser buena persona. Dicen por ahí, eso es completamente falso, pero suena maravilloso, ¿cierto? Eso atrae a cualquiera. Ay, por eso es que yo no voy a ninguna iglesia, no practico ninguna religión, porque mi religión es ser buena persona y yo soy buena, no mato, no robo, no le hago daño a nadie. ¿Cuántas almas van a la perdición por pensar así? Pero como nosotros estamos acá, no nos vamos a dejar engañar. ¿Y después de Dios? ¿Y después de María? Listo, muchachos, un poquito de historia. Resulta que la nueva era tiene sus orígenes, sus raíces en el gnosticismo. ¿Han escuchado hablar de eso? La gnosis tiene que ver con el conocimiento, pero el conocimiento de lo oculto, de lo que no es evidente. Y entonces eso está reservado para ciertos personajes iluminados. En el hombre, así como hay una sed de eternidad, una sed de Dios, eso se ha desviado también por el pecado original. Y hay una curiosidad malsana por lo oculto y por tener un conocimiento que no nos corresponde tener, porque es de los misterios a los que no podemos acceder. Y eso no es negar la razón, no es negar el ejercicio de pensar. El Señor nos llama a pensar y a usar muy bien la fe y la razón. Que nuestra fe gobierne nuestra razón, eso sí. Pero la gnosis, todo este tema del gnosticismo tiende a eso, a lo misterioso y a lo oculto. Hay que tener muchísimo cuidado. Aún hoy en día hay lugares donde se congregan estas personas, pero más allá de eso también puede haber cierto gnosticismo en nuestra forma de ver la vida, aun cuando pues no se pertenezca a una agrupación de estas. Entonces también es de mucha atención. Si quiero saber, si quiero aprender por qué, purifiquemos siempre nuestras intenciones. Maravilloso estudiar y maravilloso conocer y maravilloso preguntarle a Dios para saber a qué misterios podemos acceder, pero con completa humildad y confianza, que en eso que no logramos entender, está bien, somos limitados y hay que reconocerlo. ¿Listo? ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Luego vienen unos personajes en el siglo XIII, que se llaman los cátaros. Los cátaros. ¿Se acuerdan que ahorita les dije que
el conocimiento de esas cosas ocultas estaba reservado para ciertos seres iluminados, pues los benditos cátaros eran los iluminados según ellos. Y luego vienen después las guerras mundiales, y después de esas guerras mundiales en el siglo XX, la humanidad entró como en una depresión colectiva. Y cuando hay tristeza, pues a uno más fácil le mienten. Uno busca aferrarse a lo que sea, busca consuelo en lo que sea, y entonces tomó mucha fuerza el tema de la nueva era en esta época. La sociedad estaba completamente desencantada, había crisis en todo sentido, crisis económicas muy fuertes, pues a raíz de las guerras, la cantidad de muertos y toda la destrucción y el desastre. Si uno ve un mundo así, uno ve que nada tiene sentido, tiene dos opciones: o opta por el suicidio, por al menos mantenerse escéptico y ser el ateo y no creer en nada y ser el decepcionado de la vida, o agarrarse de cualquier cosa. Y si a mí me venden luz, me venden soluciones, me venden alivio para el dolor que yo tengo, pues maravilloso, lo compro porque lo necesito. Ojo con nuestras tristezas, ojo con nuestros momentos de cruz. Nuestro único consuelo debe ser siempre nuestro Señor, porque además Él está ahí. Vengan a mí, los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Eso es una promesa y Él la cumple siempre. Y antes de ir a llorarle a cualquiera, vamos a llorar al Santísimo. ¿Quién ha llorado en el Santísimo? A ver, maravilloso, hay que llorar en el Santísimo. ¿Y después de Dios? ¿Y después de María? Y así, como que, digamos que fue tomando fuerza a raíz de todas estas cosas, y la descomposición social es algo que siempre influye mucho. Este documento que les digo, que se escribió desde el Consejo Pontificio de la Cultura, dice que la nueva era es a la vez un síntoma de una sociedad que está en una profunda crisis, que está enferma, pero también es una respuesta equivocada. O sea, se manifiesta la nueva era en el sentido de que la gente quiere buscar lo que sea para aliviarse, y es una respuesta equivocada, porque la crisis de la sociedad, la única respuesta siempre, como siempre, es nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa, importantísimo saberlo, porque este tema de la fuerza que toma la nueva era a raíz de nuestros sufrimientos y nuestro desencanto de la vida tiene que ver con nuestra falta de confianza en Dios, por un lado, y por el otro de creer que de alguna manera nosotros tenemos que construir una especie de paraíso en la tierra. Si a uno le prometen paraíso, me lo prometa el Señor y que me lleve a Él después de la muerte y de haber luchado acá. Pero nosotros, ¿qué decimos en la salve? Estamos en un valle de ¿qué? De lágrimas. Entonces yo no, ay, María Alejandra vino acá a decirnos que todo en la vida es sufrimiento. Pues no, tampoco. Uno aprende a ser feliz también en la prueba. Pero yo acá le estoy hablando a personas que seguramente han tenido muchos sufrimientos en la vida, ¿o me equivoco? ¿Cierto que sí? ¿Y cómo sobrevive uno? Con la gracia de Dios y con la alegría que da saber que estamos de paso, que vamos para otra patria. Por eso trabajamos también por esta patria. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Y después de María. Que San José también nos ayude. Este hombre fuerte que es papá y protector también nos ayuda y nos consuela. Según los promotores de la nueva era, estamos en la era de, ¿saben?, de Acuario. La era de Acuario. Antes se supone que hubo otras tres. La primera, la era de Tauro, que esa era de Tauro comprendió el periodo en el que los israelitas adoraban becerros. Eso lo dicen los promotores de la nueva era. No es que sea así, pero muy bueno que lo tengamos como referencia, como conocimiento. Luego en la era de Tauro viene la era de Aries, que es cuando el pueblo de Israel sacrificaba corderos. Ustedes, bueno, ahorita me dijeron que sí sabían más o menos cómo era este tema de los signos zodiacales, que es un desastre y aparte es una tontería, pero es una tontería peligrosa. Pero más o menos hemos visto como en la simbología de eso, ¿cierto? El Tauro es el toro, Aries es como un carnero, como una especie de cordero, de cabra también. Y luego viene la era de Piscis, que es la era cristiana. Pero ellos dicen, ya estamos o está por surgir, o estamos por entrar en la era de Acuario. O sea, ya superamos el cristianismo. Ya el cristianismo nada que ver, ahora estamos en la era de Acuario. ¿Y por qué la era de Acuario?
Es el símbolo que representa Acuario, es una mujer con un cántaro de agua que lo deja caer y el agua se riega y fluye el agua. ¿Por qué se supone que estamos en la era de Acuario? ¿Qué forma tiene el agua? El agua toma la forma del recipiente que la contiene. El estado líquido, ¿no? Acá también recordamos esas cosas. Toma la forma del recipiente que la contiene. Entonces, si yo la pongo en un vaso, toma la forma del vaso. ¿Cierto? Esto es una descripción tremenda de lo que es el relativismo. Y es como si la realidad también se acomoda a los ojos que la ven. Entonces, si para mí esta pared es verde, no me digas que es de otro color. Es mi percepción, es mi opinión y tienes que respetarla. Y estoy poniendo un ejemplo tonto, ¿no? Pues con el color de la pared, pero nosotros sabemos que a nivel ya macro en la sociedad están pasando cosas peores, cosas más terribles, y entonces estamos negando la verdad, negando la realidad en nombre de la tolerancia y el respeto. Esa es la era de Acuario, según sus promotores. Entonces se supone que estamos en esa era. Vamos a ver algo muy importante, muchachos. Trájenos sus Biblias, o los que tengan en sus casas pues las Biblias. Vamos a revisar el capítulo 3 del Génesis. ¿Qué se narra en el capítulo 3 del Génesis? La caída de Adán y Eva, el pecado original. Vamos a mirar, permítanme, yo les digo, Génesis 3 del 4 al 6. La caída, ¿cómo inicia esta historia de la caída? Eva entabla una conversación ¿con quién? Con la serpiente, que nosotros sabemos que es Satanás, la serpiente antigua. Entonces, en esta conversación que tienen, el demonio le dice a Eva 4 mentiras. Y esas son las 4 mentiras de la nueva era y las vamos a ver una por una. Primera mentira, no moriréis. Bueno, ¿quién tiene el pasaje bíblico por ahí a la mano? A ver. Dice: replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Ya. Palabra de Dios. Listo, entonces tenemos la caída, la conversación entre Eva y la serpiente. Aquí, antes de entrar a las mentiras del demonio, ¿cuál es el primer error que hay acá? Nosotros no tenemos por qué entablar conversación con el demonio. Porque aunque nosotros nos creamos muy inteligentes y muy vivos, avispados, dicen, aunque nos creamos así, pues la verdad es que somos bastante manipulables. Es muy fácil engañarnos y el demonio es un ángel, caído, pero ángel, y tiene una inteligencia de ángel, es supremamente astuto y nos conoce. Sabe cómo mentirnos, sabe cómo engañarnos, sabe cómo hacernos caer. Entonces no hablemos con él. Primera enseñanza que nos deja en este día esa conversación entre Adán y Eva. Pero vamos a ver esas 4 mentiras. La primera es: no moriréis. Dice la nueva era, y una de las cosas que se promueven dentro de toda la cosa pues que se promueve, es la fe en la reencarnación. La fe en la reencarnación, ¿qué es eso de la reencarnación? Yo me muero y muere en realidad mi cuerpo, pero mi alma pasa a otro ser vivo, o sea, a otro ser humano, pero también podría ser un animal. Y así van sucediendo las vidas como una espiral interminable y surge ahí una cosa que se llama karma. Entonces lo que yo hice mal en mi vida pasada lo pago en esta, y si hago algo mal en esta lo pago en la otra. Y uno dice: ¿qué es esto tan terrible?
¿Nosotros creemos en la reencarnación como católicos? No. ¿En qué creemos ustedes y yo? En la resurrección. En la resurrección de los muertos, y lo proclamamos en el credo. Si ustedes son muy juiciosos, que espero que sí, están asistiendo a la misa cada 8 días el domingo, que no puede faltar, y si es posible todos los días, pero en los domingos, que es el precepto dominical en la liturgia, nos dice que se debe rezar el credo y lo profesamos todo como iglesia, el credo de los apóstoles, y decimos que creemos en la resurrección de los muertos, pero la nueva era nos infunde un temor a morir, un temor a acabarnos, y pretende hacer eterno lo que se acaba. Y eso es gravísimo. ¿Nosotros cuántas veces morimos? Una vez. Hechos 9:27, apunten ahí, les leo. El hombre muere una sola vez y después viene para él, ¿qué? El juicio. A ver, ¿cuáles son las postrimerías? La Muerte, juicio, purgatorio, que es un estado transitorio, en realidad como tal no sería postrimería porque es temporal, ¿sí? Pero bueno, lo contamos, purgatorio, el infierno y el cielo, que eso sí son eternos. Entonces, después de la muerte, que es una sola, viene el juicio particular, somos juzgados en ese juicio. Se abren los libros, ¿se acuerdan de eso? Se abre el libro de mi vida y el libro de la vida, que es el Evangelio de Jesucristo, y los comparamos, y nosotros mismos, haciendo esa comparación y haciendo esa revisión de vida, viendo nuestra vida con los ojos de Dios, decidimos a dónde vamos. Eso es lo que pasa. Para ese instante debemos prepararnos. ¿Ustedes se han puesto a pensar que en su juicio van a ver este momento en el que estamos acá conversando? Lo vamos a ver, yo también me voy a ver dando esta charla. Ay de mí si les predico y no practico. Pero más allá de eso, nosotros no creemos en reencarnación, sino en resurrección, y no creemos en una vida eterna acá. Miren, muchachos, hay unas cosas que cada vez son peores en el mundo. No sé si han escuchado hablar del transhumanismo. Les dejo ahí la tarea. Eso es otra cosa, un paso adelante. O sea, es peor. Porque todo este tema que busca trascender y rebelarse contra la propia naturaleza, entonces ya no soy lo que soy, sino lo que creo que soy, cómo me percibo, pero más allá de eso también quisiera ser inmortal. Y el tema del transhumanismo tiene que ver con introducir mejoras tecnológicas en mi cuerpo para eternizarme. Me dice que eso parece película de ciencia ficción. Como una noticia que salió una mujer embarazada y que quería tener, digamos, no recuerdo si le salió el niño y querían a la niña, entonces van a empezar el método para cambiar el Ay, por Dios, qué horror. Muchachos, pidámosle misericordia a Dios, porque cada vez esto es más difícil. Pero para eso estamos los consagrados a Jesús por María, para hablar con la verdad. Y esto está pasando, esto no es que vaya a pasar, esto está pasando. Consultemos, formémonos, sepamos que estas cosas de verdad no son ya una amenaza, sino una realidad. ¿Listo? Otra cosa, muchachos, y es que también aparecen unos tipos de medicina que pretenden también lograr casi como que la eterna juventud. Entonces, qué lindo es que nos queramos mantener saludables a través del ejercicio, de una sana alimentación, incluso del uso de algunos productos, o sea, es completamente lícito. Qué lindo que también por servirle a Dios y por darle gloria a Dios yo quiera también mantener un buen estado físico. No solo por la apariencia y la vanidad, que es importante, sí, la imagen, porque debemos reflejar a Dios también. Pero más allá de eso, de pretender que bendito Dios me tengo que estirar no sé dónde porque no quiero morir y porque no quiero envejecer, no me quiero enfermar. La realidad del hombre es que somos frágiles. Y tomar la muerte y la enfermedad como algo contrario a nuestra naturaleza es un completo error. Entonces, pilas. Ese no moriréis, nada, cero, es mentira del demonio. Siguiente mentira del demonio, se os abrirán los ojos. Esto ya tiene que ver con prácticas ocultistas, esoterismo, adivinación, tarot, todo lo demás que se les ocurra.
Y es por algo que les mencioné hace un momento. Hay una malsana, enferma curiosidad y deseo de conocer lo que está más allá de lo que nosotros debemos y podemos conocer. Entonces, ¿yo para qué rayos quiero saber qué va a pasar conmigo en un año? No que muy confiados nosotros en la providencia de Dios. Por eso al principio de esta charla lo que pedíamos era la gracia de la confianza. Confiemos en el Señor. Hay cosas que no tenemos por qué saber, punto. Es que para qué, de verdad. O sea, no se angustien de saber qué les va a pasar mañana. Y pues claramente muchas personas se aprovechan de este deseo. Nos venden mentiras, porque aparte de todo pagamos por ellas. Qué triste. Pero más allá, no solo el tema de que, Dios mío, perdamos plata pues pagando pues porque nos lean unas cartas, que eso seguramente aquí no pasa. Más allá de eso está el peligro y la contaminación espiritual que hay detrás de esto. Porque esto, el que está detrás siempre es el demonio. Y él cobra venganza, y él cobra represalia, siempre lo hace. Entonces, no sé, seguramente ustedes lo habrán vivido, yo he tenido la oportunidad de verlo seguramente porque el Señor ve que mi fe es muy débil, pero uno se encuentra también con procesos espirituales de personas, casos de opresiones demoníacas, cosas de ese estilo, porque se abren puertas. Que yo hago el jueguito del, ¿cómo se llama? Charlie, bueno, no les voy a decir nombres de cosas. Incluso ya a nivel más serio y más grave, el juego con una tabla Ouija, por ejemplo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para saciar nuestra curiosidad? Nosotros no podemos permitir eso. Y quienes por alguna razón haya cometido el error, bueno, pues este es el momento de empezar a rectificar, hay que empezar a renunciar a todas esas cosas, incluso a la curiosidad. A la curiosidad. Ay, que es que en la revista que estoy leyendo para buscar otra noticia me encontré con el horóscopo y como que paso rápido la página o de pronto miro algo. Cualquiera diría, ay María, pero ¿qué es esa tontería? Ay, Dios mío. El demonio está ahí para decirte que todo lo conocerás, que no vas a morir. Siempre está ahí. La mentira que le dice a Eva nos la repite a nosotros. Nos vamos a dejar engañar. ¿Cierto que no? Muy bien. Ustedes son personas inteligentes. Les voy a regalar, no les vamos a leer, un par de citas bíblicas para que vean cómo desde la palabra de Dios el Señor condena estas prácticas. La primera es Deuteronomio 18:10. Deuteronomio 18:10. Y la otra es Jeremías 29:8. ¿Listo? Entonces, nada de que se les van a abrir los ojos. ¿Ustedes quieren ver, quieren contemplar misterios? Hay una bienaventuranza que garantiza que se nos abran en realidad los ojos, pero a las verdades de Dios. ¿Bienaventurados quiénes? Los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Queremos de verdad contemplar a Dios? ¿Sí? ¿Cuál es la virtud que debemos cultivar? La pureza en todos los sentidos. Pureza de corazón, de mente, de espíritu y de cuerpo. No solamente la castidad a nivel de las relaciones carnales, no. La pureza integralmente, así como la pureza de la Santísima Virgen María. Siguiente mentira, muchachos. Seréis como dioses. Seréis como dioses. Dice un autor que en esta casa queremos mucho, Gilbert Chesterton. Lo voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente de la frase. Él dice, cuando el hombre deja de creer en Dios, empieza a creer en cualquier cosa. ¿Qué decíamos al principio? Somos profundamente religiosos. Entonces, si en determinado momento, por la razón que sea, yo decido no creer en Dios, igual mi alma va a tener la tendencia a creer en algo. Entonces va a creer en lo primero que se le aparezca.
Y la verdad, casi siempre lo primero que se nos aparece es nuestra propia cara. Nos endiosamos a nosotros mismos. Y así como los paganos en el Antiguo Testamento veíamos que ofrecían sacrificios a sus dioses falsos con D minúscula, y así como ellos le quemaban incienso también a sus dioses falsos, nosotros también le ofrecemos sacrificio a nuestro Dios falso, que a veces es uno mismo. ¿Cuál es el primer sacrificio? Yo me sacrifico mi propia salvación. Creo demasiado en mí, confío demasiado en mis conocimientos. Ojo con la soberbia intelectual. Ojo con eso. Qué lindo estudiar, vuelvo y les digo, qué lindo saber muchas cosas en la medida que el Señor lo pida y lo permita. Porque esto también, el estudiar y el conocer de la fe es también una vocación y es un llamado. Pero ojo con esa soberbia, que yo no confíe tanto en lo que hay acá. ¿Confianza en quién? En Dios, en la Santísima Virgen María, en la providencia de Dios. Listo, seréis como dioses, entonces, bueno, yo también puedo creer, si no soy yo Dios, entonces Dios es todo. Dios es la naturaleza, el universo, y acá entra una palabra que se usa mucho y que uno de pronto la escucha y le da risa, pero qué peligro, y es como la energía. Como si Dios fuese una energía que todo lo controla y todo lo mantiene en armonía, y el cosmos y el orden del universo. Y a mí me daría mucha tristeza tener un Dios energía, porque yo no puedo entablar una relación de persona con una energía que ni siquiera sé qué es. O sea, yo miro pues la energía eléctrica o qué. No puedo yo entablar una relación de persona con una energía. En cambio, mi Dios es persona, y de hecho son 3 personas en un solo Dios. Yo puedo entablar un diálogo con Dios. Qué maravilloso poder decir, hey, es que yo puedo imaginarme a Jesús, porque se encarnó. Es un Dios personal, no es un Dios energía. Entonces, por eso, esta es otra de las muchas razones por las cuales la nueva era es incompatible con la fe católica. Nuestro Señor es un Dios personal, y es tan personal que de verdad Él quiso venir a hacerse como uno de nosotros, a tener una cara con ojos, nariz y boca, para que nosotros nos pudiéramos imaginar a ese Dios que es persona y que me mira y me contempla y me habla y me escucha y me ama. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, después de María. Entonces acá entra también, entonces, el tema de que me endioso yo o hago de Dios una especie de ser etéreo y extraño y misterioso que ni siquiera sé qué es. Pero en ese endiosamiento del yo, del ego, aparece algo que esto entra dentro de unas prácticas que ustedes después seguramente van a aprender mucho mejor, y es el tema de la autoayuda y la superación personal. María, ¿pero qué tiene de malo yo animarme y decirme, hey, es que yo soy inteligente, yo puedo lograr mis sueños? Bueno, en realidad sí, soy una persona con capacidades, el Señor me concedió talentos, me llamó a ponerlos a su servicio, y yo le doy gloria a Él por eso y se lo agradezco, y pongo a su servicio todo lo que Él me dio. Pero de ahí a creer que yo todo lo puedo, y el poder está acá, el poder está en la mente, yo todo lo puedo lograr, y si yo lo visualizo lo voy a lograr. Voy a hacer acá una denuncia, espero que esto no me traiga problemas, pero ahora, de hace algunos años para acá, hay una tendencia, hay un tipo de negocio que de verdad uno asiste a las reuniones de ese tipo de negocios, que no les voy a decir, pero ustedes seguramente van a saber, y realmente, porque me pasó una vez que llegué allá engañada, tan inocente yo, parecían una secta. Y entonces tú puedes lograr tu nivel de ventas a no sé qué, te van a sacar esta recompensa, pero tú puedes, ¿cierto que sí puedes? Todo sí puedo. Dios mío. Y guay, y gritaban y después se abrazaban, y yo no puedo creer, esto de verdad parece una congregación religiosa, un culto parecía, y cantaban y gritaban y sí podemos, y las estrellas y los diamantes y no sé qué cosas. Dios mío, no todo lo podemos, somos limitados, seres frágiles, débiles, vasijas de barro somos, en todo en la vida, no todo lo podemos lograr. Si uno parte de eso,
obviamente eso muy bien ordenado, porque ahora, ay no, yo soy un fracasado, estoy destinado a fracasar, y eso tampoco es cristiano. El tema es que no todo va a salir como queramos. Y tenemos que aprender a vivir con eso. Y ojalá uno desde pequeño le enseñaran eso para no estrellarse después en la vida. No todo lo podemos lograr. Porque no todo nos conviene. Porque no todo lo que yo quiero me conviene. Yo tuve en algún momento a una persona muy cercana y me decía, pero entonces, Dios mío, yo tengo que renunciar entonces a mis riquezas y a mi negocio y no sé qué. ¿Será que siendo rico no puedes ser santo? Claro que sí puedes, claro que puedes, pero si Dios te pidiera que dejaras todo para ser santo, pues, ¿a qué estás dispuesto a renunciar? ¿Cuál es el tesoro? ¿Qué es lo más importante para ti? Tu riqueza, tu estatus, tu imagen de persona perfecta que logra sus sueños y viaja por el mundo y gana dinero y tiene su vida perfecta, su familia perfecta, sus redes sociales impecables. ¿O quieres ser un apóstol de Cristo? Que tampoco es que esté tirado, ¿no? Nosotros con la frente en alto porque estamos muy felices de ser cristianos aunque suframos. Lo verdaderamente cristiano es una vida así como todos los santos, claramente, y primero como nuestro Señor y la Virgen y San José, pero leámonos las cartas de San Pablo, por Dios. Y entonces uno podría decir, qué fracaso morir decapitado después de haber trabajado tanto, qué fracaso morir mártir después de haber luchado tanto, qué fracaso morir en una cruz. ¿Será que sí? El mayor triunfo de la historia a los ojos del mundo fue la peor humillación. Y eso que es aparentemente un fracaso, el Señor nos lo mostró, nos lo puso delante para decirnos, este es el verdadero triunfo, esta sí es la victoria. Y los cristianos creemos en eso, no en que vamos a lograr todos nuestros sueños y que todo lo podemos controlar con la mente. No, eso no es verdad. No nos engañemos. Y tratemos también de enseñarle esto a otras personas que tenemos cerca, que yo sé que pasa y seguramente están también muy engañaditas y muy equivocadas. ¿Y después de Dios? Perdón que lo diga, pero esta cosa de que, voy a visualizar mis sueños, entonces en mi habitación voy a poner la Torre Eiffel de París porque me quiero ir a viajar a Francia y el trabajo de mis sueños lo voy a poner. Eso es aparentemente inofensivo, pues ¿qué puede tener de malo pegar unos recortes en una cartulina y ponerla en mi habitación y mirarla todos los días para pararme y motivarme? ¿Saben qué les aconsejo para pararse todos los días cuando uno lucha como que se le pega a la cama? Pongan un crucifijo. Ya, Señor, si tú hiciste por mí, yo me tengo que parar de esta cama. Si tú hiciste esto por mí, ¿de qué me voy a quejar yo? Entonces uno se para feliz porque es cristiano. ¿Y después de Dios? ¿Después de María? Listo. ¿Y en qué mentira íbamos? En la tercera. Vamos para la cuarta. Conoceréis el bien y el mal. Conoceréis el bien y el mal. Esto es supremamente peligroso porque volvemos nuevamente al tema del relativismo. Entonces, si se supone que yo conozco el bien y el mal, yo puedo definir qué está bien y qué está mal según mi capricho y mi criterio. Por eso es que en este mundo muchas pobres almas equivocadas y perdidas están haciendo lo que se les da la gana. Ay, pero es que a mí no me parece malo acostarme con mi novio, no me parece malo. ¿Es lo que te parece a ti o es lo que es? Y las cosas son lo que son, porque estamos con un Dios que es el que es. Entonces, nosotros no tenemos el criterio para decir qué está bien y qué está mal. El criterio nos lo da el Señor a través de la enseñanza de la iglesia, a través de sus mandamientos. Quiero saber qué está bien y qué está mal, voy a consultar los mandamientos. ¿Esto que estoy haciendo es contrario a los mandamientos? ¿Es contrario a las obras de misericordia, a los mandamientos de la iglesia? ¿Es contrario a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio? Las pautas, los criterios los da el Señor para definir qué está bien y qué está mal. Nosotros no definimos eso. Y cuando las leyes humanas, las que se hacen en las asambleas y en los congresos,
están basadas en mi capricho personal, en lo que a mí me parece que está bien porque no le hace daño a nadie, qué peligro para la sociedad. Por eso hay que volver a cristianizar la sociedad. Y esa es la misión y el papel de los consagrados a Jesús por María, así que vayan teniendo en cuenta eso ustedes. Listo, entonces esas son las 4 mentiras para que las tengan en cuenta. Si no hay bien y no hay mal, o si yo misma defino el bien y el mal, pues no me exijo conversión. Yo vivo mi vida como me parece que debo vivirla. Entonces ese no conoceréis el bien y el mal es haga lo que usted quiera. Si quiere convertirse está muy bien, pero si no, usted está en toda su libertad de elegir. Y sí, claro, estamos en la libertad de elegir. El Señor delante de nosotros abre 2 caminos. Uno es hacia Él, el otro es hacia la perdición. ¿Cuál elegimos? La libertad está. Libremente podemos salvarnos con la gracia de Dios, pero la condena también es libre, también la elegimos. Entonces, mucho cuidado, en estado de alerta, acuérdense, así tenemos que vivir. Y ya por último, para que acabemos, vamos a hablar de las etapas de penetración de la nueva era. ¿Cómo así? ¿Qué es eso, María Alejandra? Es la manera como todo este espíritu de nueva era se va introduciendo en medio de nosotros. Entonces vamos a hablar de 3 etapas principalmente. Acá hay alguien muy pilo que me está diciendo todo. La primera etapa es justamente, iglesia no, Cristo sí. O sea, qué lindo Jesús. Qué lindo que Él vino a predicar paz y amor y misericordia y nos habló de cosas hermosas y se sentó con pecadores. Maravilloso, ¿cierto? Pero en esa descripción muy deformada de la misericordia de Dios, lo que hacen es desdibujarlo a Él y hacerlo parecer como un hippie que solo quiere paz y amor. Y de hecho sí, Él quiere paz y amor y Él es la única fuente de paz y amor, pero no de la manera en que a veces se predica. Entonces, iglesia no, yo creo en Cristo, pero yo me puedo encontrar con el Señor donde quiera. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a la iglesia si Dios está en todas partes? Yo me encierro en una habitación, oro y a Él le confieso mis pecados y sé que Él me perdona. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Es que la iglesia hay una corrupción terrible y todas esas cosas que pasan y lo que hacen es oscuras y toda la retaíla que ya seguramente también habremos escuchado muchas veces. ¿Qué me va a confesar yo con un sacerdote más pecador que yo? Y toda... Perdónenme, pero eso es una tontería. Y entonces, me estás hablando de un Cristo todo paz y todo amor y toda misericordia, pero no me estás hablando del Cristo que fundó una iglesia y que instituyó el sacerdocio y que llamó a la conversión y que llamó zorro a Herodes y a los fariseos que les digo, sepulcros blanqueados, y el que sacó unas cuerdas y sacó a los mercaderes del templo, armó un látigo. Al Señor, o me lo muestran completo o me están diciendo mentiras. Y sí, el Señor es eterno amor y eterna misericordia. Pero cuando uno ama, corrige. Y Él quiere nuestra salvación. Él quiere nuestra salvación. Entonces que no se nos olvide nunca eso que pasó con la mujer pecadora cuando le iban a apedrear y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Dónde están los que te condenan? Le pregunta él a ella y ella le dice, se fueron. No están. ¿Qué les dice el Señor? Levántate. ¿Pero qué le dicen? Y no peques más. Vete y no peques más. Entonces sí, iglesia sí. A mí enséñenme a Cristo con su iglesia. ¿Quién como Dios? A Cristo con su iglesia, con sus sacerdotes, con la Eucaristía, con la Virgen María, con los sacramentos, con todo. Siguiente etapa. Cristo no, Dios sí. Acá, entonces ya ni siquiera nos sigue pareciendo que ese Jesucristo fue un personaje genial. Pero entonces ya no es solamente un Dios, solo amor y misericordia, sino que ya no es Dios. Ya es un hombre que vino a cambiar la sociedad con su mensaje y lo compara con cualquier otro. O sea, es tan burdo y tan descarado esto
que no solo lo comparan, digamos, con otros profetas de las grandes religiones, ¿cierto? Pues como con Mahoma, pues, o con un Gandhi, no. Yo de verdad he visto que lo comparan con un Che Guevara, porque ya no es solamente un hombre que vino a cambiar con su mensaje la historia del mundo, sino que también vino a liberar a través de una revolución. ¡Qué miedo eso! ¡Qué peligro! Si ustedes quieren consultar por ahí, eso se llama teología de la liberación, es una herejía condenada por muchos papas, especialmente por San Juan Pablo II, y hay un documento completo donde en ese entonces cardenal Joseph Ratzinger habló sobre el tema. No, nuestro Señor no vino a hacer una revolución social, pero así lo dibujan. Entonces ya Cristo no, Dios sí, un Dios que es más bien energía, y Cristo es un personaje muy genial que vino a dar un mensaje de amor, pero no es Dios. Eso es otra de las etapas. La siguiente, Dios no, yo sí. Entonces empezamos con rechazo a la iglesia, pero Jesús como Dios me cae bien. Ahora ya Jesús me cae bien, pero ya no como Dios, pero yo creo un Dios que está en todo y es energía y me da la fuerza vital para no sé qué. Y ya la siguiente etapa a la que ya muchos han llegado es Dios no, yo sí. Yo sí es una autoidolatría, yo soy mi propio Dios. Todo lo que hablamos hace un rato. Yo decido que está bien y que está mal. Yo conozco porque yo sé, entonces esta soberbia, esta vanidad intelectual me dice que yo todo lo sé, que a mí nadie tiene por qué juzgarme. Y digamos que así como yo lo estoy diciendo, suena como un poquito exagerado, pero díganme si no pasa. Pasa. Y ustedes me dirán también, bueno María, yo nunca he caído en eso, pues gloria a Dios. Pero decía San Agustín, no hay pecado en el que yo no sea capaz de caer. San Agustín lo decía. Siempre estamos en peligro de alguna manera porque somos frágiles. Y puede no llegar el pensamiento así burdo como yo lo estoy diciendo, como directo, a decir, María, adórate a ti misma. No, en la tentación no va a ser así. Pero seguramente va a llegar de otra manera, muy sutilmente, muy lentamente, porque el demonio es bien paciente. Él es paciente para el mal. Entonces, muchachos, la tarea que nos queda después de esta lección de hoy, ya estamos finalizando, es que si algo queda del espíritu de nueva era en nuestras vidas, en nosotros, en nuestras casas, en nuestras familias, hagamos un acto de renuncia. Renuncia. Claramente, después ustedes van a conocer un poco mejor ya lo que es las prácticas de la nueva era. Eso fue pura teoría. Pero ya en las prácticas, que yo imagino que ustedes ya más o menos se imaginan, todo lo que tiene que ver con brujería, esoterismo, las supersticiones, así como esos agüeros tontos del año nuevo, todas esas cosas que uno dice, ve, pero pues eso parece más un juego, es como una costumbre familiar y nos reímos cuando nos tragamos las 12 uvas a las 12 de la noche del 1 de enero ya. Muchachos, les digo una cosa, nada que me aparte, siquiera un poquito del amor de Dios es inofensivo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con todas estas cosas. Después van a aprender un poquito más sobre las prácticas. Por ahora piensen, ¿qué puede haber en mi vida de esa nueva era? Y si ya el Señor me ha concedido la gracia de hacer una renuncia completa a esas cosas, voy a orar. Si alguna vez sí practiqué alguna de estas cosas para reparar, voy a orar por todas las personas que están engañadas y me voy a comprometer a hacerlo todos estos días. ¿Listo? ¿A ustedes ya les han hablado de las oraciones del consagrado? ¿No? Bueno, después les irán a hablar. No les voy a hablar yo porque se me alarga acá el asunto. Pero el Santo Rosario ustedes sí lo conocen muy bien. No sé si ustedes ya lo están rezando todos los días, también los que están allá en casita mirando. Si no, los que no, les propongo un trato. Que esta semana, hasta el próximo jueves, no falte un día sin rezar el Santo Rosario y se ha ofrecido especialmente por eso, como reparación por todas estas cosas, como acto de renuncia si es necesario hacerla y también para
pedir por todas las personas que están engañaditas. ¿Listo? Vamos a orar. Pero antes de orar, ¿quiénes asistieron de pronto a la Santa Misa hoy? ¿O quiénes hicieron su lección divina hoy de pronto? Bueno, hoy de manera muy especial me impactó, o sea, es una lectura que ya he escuchado un montón de veces, pero la primera lectura de hoy narra el sacrificio que el Señor le pide a Abraham. Y yo encontré como que el Señor como que me abrió los ojitos a muchos detalles que casi lloro en la misa, porque yo lloro por todo. Pero hay una frase que siempre me ha impactado de esa lectura, y es que, bueno, ya está prácticamente, ya está caminando Abraham con Isaac, y el niño ve que hay madera, ve que está como todo preparado para el sacrificio, pero no hay un cordero que sacrificar. Y entonces él le dice al papá, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Cuál es la respuesta de Abraham? Dios proveerá el cordero. A mí eso me impacta, impresionante, porque Dios proveyó el cordero muchos años después. En una cruz, el cordero pascual, el cordero de Dios, el que quitó a Isaac de su lugar para ponerse ahí para ser sacrificado, fue nuestro Señor Jesucristo en realidad. Y así, en lugar de cada uno de nosotros, el sacrificio, la muerte la merecíamos nosotros y la padeció Él. ¿Por qué me llama tanto la atención? Porque cuando nosotros a veces, como costumbre, decimos, Dios proveerá, como que Dios proveerá, bueno, no pasa nada, Dios proveerá. Cuando Dios provee, entendamos varias cosas acá. Lo primero, Él no solo provee de cosas materiales, Él provee de bienes espirituales y de circunstancias. Nosotros a veces, seguramente acá muchos, usamos una palabra que nos inventamos. Decimos, eso no fue una coincidencia, fue una diosidencia, decimos, ¿cierto que sí? Yo hoy les quiero invitar a que usemos una palabra un poco más apropiada, y es providencia. La providencia de Dios hace que yo me encuentre con una persona en el momento indicado para darle o para recibir la palabra que tengo que recibir, y hace que yo, todas las circunstancias que ustedes se puedan imaginar, eso también es providencia de Dios, no solo que Él me dé el pan de cada día. Entonces, ¿por qué es todo esto? ¿Qué virtud pedimos al inicio de esta charla? La confianza. Si nosotros confiamos en el Señor, confiamos en la providencia de Dios, en que Él nos va a dar todo, no vamos a estar buscando cosas en otra parte. Si yo confío en mi Dios, yo no voy a estar pidiendo que me lean la taza del chocolate, no a colgar una penca de sábila en la puerta de mi casa. ¿Sí me hago entender? Si yo tengo toda mi confianza y mi amor, mis ojitos, mi mirada puesta en Dios, nada de eso hay necesidad. Yo no puedo poner mi confianza en cosas, en personas o en prácticas, solamente en Dios, porque Dios es providente y Él provee el cordero, o sea, se da Él mismo. Dios no me da cosas, se da Él mismo. Cada vez que ustedes en una exclamación digan, Dios mío, sepan que están diciendo la verdad. Dios es tuyo, Dios es tuyo. Cuando yo medito en eso me dan ganas de llorar, en ese momento no les voy a llorar acá, pero de verdad, Dios es mío. Y cuando comulgo, yo, por Dios, el creador de todo, del cielo y de la tierra, el verbo eterno por quien todo fue hecho, el que se encarnó en María, el que vino también en Pentecostés, ese Dios está dentro de mí y es mío. Yo puedo decir Dios mío, Señor mío y Dios mío, porque de verdad es mío, me pertenece Dios. Y si a mí me pertenece Dios, voy a confiar en un espejo roto que me va a dar mala suerte. Confianza en la providencia de Dios. Estado de alerta constante, estamos en una guerra espiritual, siempre, estamos en guerra, muchachos. Segundo, confiemos que el estado de guerra no me angustie, porque estoy con el que es, con aquel en el que puedo poner mi confianza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima, así como te invocamos al inicio de esta charla, queremos llamarte
para consagrar todo lo que aprendimos hoy, todo lo que recordamos. Todo lo consagramos, Madre Santa, a tu Inmaculado Corazón. Yo te entrego la vida, las luchas, las renuncias, los talentos, todo. Te entrego a cada una de las personas que está viviendo este proceso de consagración, que lo está renovando. Madre Santísima, tu confianza ha sido ciega siempre. Concédenos la confianza de tu corazón, ayúdanos a abandonarnos en los brazos de Dios para no distraernos con falsos ídolos, para no distraernos con personas, con cosas. Danos hoy, Madre Santa, la gracia de comprender que nuestra sed solo puede ser saciada por Dios, porque es una sed eterna. Que tu amor nos inunde, Madre Santa. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.